Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a este evento en una modalidad telepresencial híbrida del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y del centenario del título de Ingeniero de Telecomunicación. El primero de ellos es un evento que se viene realizando desde el año 1969 y, por lo tanto, estamos en su 52ª edición. Y el segundo, pues uno de nuestros más grandes hitos en nuestra historia moderna con el centenario de la primera promoción de egresados. Lo primero, queremos dar las gracias como Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales por permitirnos celebrar este acto en esta modalidad híbrida, en su salón de actos de la Secretaría. Y además queremos personalizarlo en la figura de don Roberto Sánchez, el secretario de Estado, querido compañero, querido colega, que es querido y reconocido en toda la profesión y, de hecho, ingeniero del año del Colegio de Ingenieros ya hace unos cuantos años, y al cual le agradecemos la realización de este acto y le doy la palabra para que den sus palabras de bienvenida. Bueno, pues buenos días, querida decana, compañeros, autoridades. La verdad que para mí es un placer estar aquí en este salón de esta Secretaría de Estado junto a todos ustedes para celebrar este Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, y también daros la bienvenida a todos los que estáis conectados vía streaming siguiendo el encuentro. Esta celebración se realiza desde hace 52 años en reconocimiento de la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y aprovecho este momento para saludar a su secretario general, el señor Zulinzao, y conmemora la firma del primer convenio telegráfico internacional en 1865, y este acto, este Día Mundial, quedó instituido en una conferencia de plenipotenciarios que se llevó a cabo en Málaga, precisamente en Torremolinos, en el año 1973. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es la organización intergubernamental más antigua del mundo. Tiene una historia que se remonta hasta 1865, que fue la fecha de la invención de los primeros sistemas telegráficos, y se constituyó inicialmente como Unión Telegráfica Internacional. Y se creó por algo que nosotros damos por supuesto, que es que los sistemas se interconectan internacionalmente, ¿no? Entonces, esta necesidad de interconexión internacional de los sistemas pioneros de las telecomunicaciones fue lo que dio lugar a la necesidad de crear esta Unión Telegráfica Internacional. Curiosamente fue en 1932, y curiosamente aquí en Madrid, donde la Unión Internacional Telegráfica aprobó el cambio del nombre y pasó a denominarse Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y luego, posteriormente, ya en 1947, es cuando se integra dentro del aparato de gestión internacional dentro de la Organización de Naciones Unidas. Y el objetivo seguía siendo el mismo: garantizar la interconexión y la interoperabilidad de las redes de comunicaciones, ¿no? Esto que nosotros tenemos de una manera tan naturalmente asumida, ¿no? La conmemoración de este día realmente tiene por objeto, pues, un poco concienciar acerca de las posibilidades que el uso de Internet, que las redes, que las telecomunicaciones en general aportan a todas las sociedades y las economías. Y justo en este año, yo creo que más que nunca, como veremos, ¿no? Esto no es un objetivo de un día, ¿no? Esto es un tema que viene de largo. España ha participado desde siempre muy activamente en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y ahora también participa, bueno, también desde hace tiempo, ¿no? Participa también dentro de la UIT en la Comisión de Banda Ancha, con el objetivo de impulsar esa conectividad universal, ¿no? Claro, como comentaba, si antes esto de la importancia de las redes de telecomunicaciones nos lo decíamos entre nosotros, desde esta crisis sanitaria es algo que
que se ha hecho una necesidad y se ha elevado en la agenda social y, consecuentemente, en la agenda política. Digamos, si algo ha tenido esta pandemia de positivo, si se puede decir así, es el hecho de que ha servido para concienciar a toda la sociedad de la importancia de estas redes. No es algo únicamente de los que nos dedicamos a esto, ¿no? De hecho, gracias a las redes de telecomunicaciones se ha podido mantener mucha de la actividad profesional, mucha de la actividad personal, ocio, enseñanza, en fin, yo creo que las personas que han estado conectadas han podido mantener han volcado su vida en el mundo digital, en el mundo de las redes, ¿no? Aquí en el Ministerio, lógicamente, pues claro, como es nuestro sector, nosotros ya sabíamos que la digitalización era clave, ¿no? para construir una sociedad y una economía más inclusivas, más sostenibles, más competitiva, ¿no? La crisis lo que ha hecho ha sido elevar esto a la categoría de urgente, esa transformación digital que antes teníamos planificada, ahora nos hemos dado cuenta todos que es urgente. Por lo tanto, nada mejor que el lema de este año, ¿no? en este Día Mundial de las Telecomunicaciones, ¿no? Acelerar la transformación digital, ¿no? Es en tiempos difíciles como los que nos ha tocado vivir. Y esto, acelerar la transformación digital en tiempos difíciles, tiene mucho que ver también con que necesitamos hacerlo de una manera inclusiva. Y aquí nos alineamos totalmente con la nueva agenda digital, la España Digital 2025, en el que, además de acelerar la transformación digital, lo que queremos es hacerlo de forma tal que no dejemos a nadie atrás, que no se nos queden marginados de la sociedad, porque todo aquel que no tenga conexiones o que no sea capaz de desenvolverse en el mundo digital puede quedar marginado de la misma. Hay otro efecto positivo de esta crisis, y el efecto positivo de esta crisis es que tenemos como respuesta a la misma unos fondos de los que nos hemos dotado en el conjunto de la Unión Europea, que son esos fondos para la recuperación. Y de aquí hago mención específica a los 70.000 millones de euros que durante los próximos 3 años vamos a tener a disposición, y dentro de ellos a los 20.000 millones de euros específicos para los programas de transformación digital a través de este vehículo. No quiero extenderme mucho en esta jornada porque yo creo que hay bastantes intervenciones previstas, todas muy interesantes, pero sí simplemente mencionar un poco que este plan como decía, en este plan de recuperación, transformación y resiliencia, casi el 30% de esos fondos, en el caso de España, se van a dedicar a la transformación digital, unos 20.000 millones de euros, en el que, por supuesto, toman, desde el punto de vista de nuestra Secretaría de Estado, relevancia especial 3 actuaciones que tenemos previstas con los mismos, que son extender la conectividad al 100% de la población para que tenga 100 megabits por segundo, y esto forma parte de ese ejercicio de no dejar a nadie atrás, de no generar excluidos. Impulsar la tecnología 5G como el elemento tecnología disruptiva que puede ayudar a modificar y cambiar y la forma en la que producimos, en la que prestamos servicios, incluso en la que nos relacionamos. Y un aspecto que es muy importante para que esa sociedad digital funcione bien, que es todo el aspecto relacionado con los componentes de ciberseguridad que, como vemos día a día, ¿no? nos inquietan cada vez más, ¿no? En conjunto, para esas 3 actividades, que son extensión de la conectividad, impulso de la tecnología 5G y ciberseguridad, de esos 20.000 millones de euros que decía que se van a dedicar en estos 3 años, 4.000 millones se dedican a esas líneas, y bueno, pues los programas que ahora mismo estamos poniendo en marcha. Como digo, yo creo que no me voy a extender mucho más, los planes están publicados y justo, como decía, este es el momento, y por lo tanto este Día Mundial, con ese lema que tan coincidente con nuestra actividad, ¿no? Con nuestro escenario, con nuestra visión,
pues me parece que es muy importante. Solamente quería dar una palabra a los ingenieros de telecomunicación en un momento en el que se cumplen 100 años de la creación, ¿no?, del primer título otorgado de ingeniero de telecomunicación. Yo creo que a lo largo de este siglo, y yo puedo contar lo que han sido la mitad de un siglo de profesión, por lo tanto algo me toca. Yo creo que a lo largo de este siglo, y desde luego en el tiempo que yo he vivido, esta es una profesión que se caracteriza esencialmente por su flexibilidad y su adaptación a las necesidades, digamos, a resolver problemas de la sociedad, a proponer soluciones para los problemas sociales. Realmente ahora mismo el espectro de actividades relacionadas con la ingeniería de telecomunicaciones es tan enorme en un momento en el que todo es digital o todo vuelve a ser digital, que hay poco más que decir que animar a nuestros compañeros, a los que están estudiando y a los que están desarrollando su profesión, a continuar con ese espíritu de servicio hacia la sociedad. Simplemente también quería, por cerrar esta intervención, sí que quiero hacer un llamamiento a nuestras compañeras, y aquí tenemos a una, Marta, a nuestras compañeras y sobre todo a las niñas y a los adolescentes que están planteándose qué carrera elegir. Bueno, pues aquí tienen una oportunidad para ayudar a la sociedad desde una óptica técnica, pero en una misión muy de servicio hacia la sociedad, que yo creo que los ingenieros e ingenieras de telecomunicación desarrollan diariamente. Y por mi parte, nada más. De nuevo, celebrar este Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en un momento tan trascendente, yo creo, para el mundo y para nuestro país, como es la plena eclosión de la transformación digital para el conjunto de la sociedad, y que a ello tenemos que dedicarnos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor secretario Roberto, por estas palabras que son innegables y por la referencia a esta profesión nuestra de ingeniería de telecomunicación que tantos parabienes nos ha traído. Le voy a dar la palabra a Marta Valenciaga, decana presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y presidenta de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. Marta, cuando quieras. Muchas gracias. Querido Roberto, muy buenos días a todos los que estáis aquí conectados en remoto, y felicidades por la celebración de este Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, una fecha tan especial para los ingenieros de telecomunicación. Un año más, como ya viene siendo habitual, organizamos este encuentro junto con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, entidad impulsora de la celebración de este evento a nivel mundial. Como bien reza el lema, y ya ha comentado el secretario de Estado, el lema de este año, acelerar la transformación digital en tiempos difíciles, sabemos bien que esta edición está marcada por la pandemia que asola el mundo y que todavía está lejos de terminar a nivel global. Aunque ya vemos cierta luz al final del túnel, lo cierto es que aún nos queda un duro camino por recorrer hasta alcanzar el final de la pandemia. Por el camino, además de miles de vidas humanas, se han quedado las expectativas de crecimiento económico, los avances en la Agenda 2030 de Desarrollo Humano y, en general, las mejoras de la sociedad que año tras año vamos conquistando. Sin embargo, gracias a las infraestructuras de telecomunicaciones, países como el nuestro han podido responder con eficacia ante la necesidad de aumentar el teletrabajo, la educación a distancia o la oferta de ocio y cultura, especialmente en los duros meses del confinamiento. Esta respuesta ha sido similar en casi todos los países desarrollados, pero no podemos olvidarnos de que volveremos a la normalidad cuando seamos todos, la humanidad en su conjunto, los que podamos aspirar a ello. Hoy que celebramos un Día Mundial, hemos de tener más que nunca una visión global. Y es responsabilidad de los países más avanzados colaborar y ayudar a aquellos que todavía viven con sistemas precarios que les impiden acceder a la sociedad de la información. Y sin duda España es de las naciones que está en primera línea en cuanto al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
si nuestra economía no ha sufrido más durante el último año, ha sido gracias, en parte, a la robustez de las infraestructuras de las redes de telecomunicación. Aún así, esta pandemia, como también ha citado Roberto, nos ha servido para mostrar nuestras debilidades y, por ello, redoblar la agenda digital española y los objetivos inmediatos en aspectos tan críticos como la mejora de la conectividad, de las redes ultrarrápidas o el lanzamiento del 5G. En plena sintonía con la hoja de ruta de la Unión Europea, tenemos ahora herramientas y dotaciones económicas para acometer la transformación digital con más garantías. Y lo más importante, tenemos un diagnóstico claro de por dónde podemos empezar, qué prioridades definirán la transición y cuáles serán los impactos en la sociedad y la economía. Los planes de conectividad, algunos ya han sido citados, de competencias digitales, de digitalización de las administraciones públicas y las pymes o la estrategia de impulso 5G son, por poner algunos ejemplos, la estructura sobre la que España tendrá que alcanzar sus objetivos de transformación digital afrontando retos como la mejora de la competitividad, la adaptación a un escenario muy cambiante, las nuevas demandas de la sociedad o el fin de la brecha digital entre lo rural y lo urbano. La sanidad, la educación, el transporte, la construcción y, en especial, los edificios como elementos clave de la ciudad inteligente tienen que incorporar las ventajas de la transformación digital. De ello dependerá el desarrollo del bienestar social, la mejora de la calidad de vida de las personas o el nivel de igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Vamos a vivir en primera línea un cambio radical en la utilización y comprensión del universo digital y, por lógica extensión, del papel y uso de las telecomunicaciones. La inteligencia artificial, la gestión y aplicaciones del Big Data, la industria 4.0 y su robotización o el Internet de las cosas extendido a cualquier actividad humana determinarán una nueva sociedad, unas nuevas reglas para la actividad económica y un nuevo paradigma cultural. Estamos en el punto de inflexión. De lo que hagamos de ahora en adelante, muy especialmente hasta el 2030, hasta el 2030, dependerá el lugar que ocupemos en nuestro contexto europeo y en el mundo. Hoy tenemos mucho que celebrar, pero también muchos retos que afrontar. Por eso espero que esta jornada sea un peldaño más para compartir e intercambiar visiones e ideas. Y en esto, en Crecer Juntos, querido Roberto, tendrás al colegio siempre a tu disposición. Muchas gracias y feliz jornada. Muchas gracias, querida decana Marta. Nos vais a permitir ahora unos segundos mientras nos preparamos para la segunda parte de este acto, que es la presentación de un libro que detalla los éxitos y el desarrollo de nuestro sector en los últimos años y que ha sido el resultado del esfuerzo ímprobo y maravilloso de muchos profesionales que además tienen mucha historia a sus espaldas. El libro es Las crónicas y testimonios de las telecomunicaciones españolas 2005-2020 y en unos segundos estamos otra vez con vosotros.
Hola de nuevo, muchas gracias por esta pequeña espera. Vamos a pasar la intervención a don Manuel Avendaño Gascón, coordinador de contenidos del Foro Histórico de las Telecomunicaciones y uno de nuestros ingenieros más antiguos e ilustres. Muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, me gusta por lo de la antigüedad. La antigüedad es de alguna manera que entiendo que es sapiencia. Gracias, pero no es en mi caso. Muy bien. Hoy, en este momento, en este día, no es precisamente casual que en el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y en esta sede, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación contribuya a su celebración con un legado singular, como es la narración rigurosa de la transformación más espectacular experimentada en España por las tecnologías de la información y la comunicación desde el año 2005 hasta nuestros días. En el marco del centenario de nuestro título, entregamos hoy a la sociedad las crónicas y testimonios de las telecomunicaciones españolas en sus tomos 3 y 4. Son estos tomos que son 700 páginas con 126 imágenes, algunas de ellas con todo lujo de detalle porque la impresión es de calidad. Y en estos dos tomos resumimos la contribución de nuestra profesión al bienestar de la sociedad en tiempos difíciles, persiguiendo en último término el reconocimiento a ella y todavía no suficientemente recibido. Estos libros muestran el estado del arte y el proceso más disruptivo de nuestra tecnología. Y fue en el primer trimestre del año 2019 cuando el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación encargó al Foro Histórico de las Telecomunicaciones redactar la continuación referida al periodo actual de los tomos 1 y 2 de la colección de crónicas y testimonios escritos en 2006 para cubrir el periodo 1855-2005. Y para quienes no lo conozcan, permítame unas breves pinceladas sobre el Foro Histórico de las Telecomunicaciones. Fue creado en el año 2000 como iniciativa del Colegio y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación para investigar, recuperar, preservar el conocimiento de la historia de las telecomunicaciones y su difusión. Queremos convertirnos en el máximo referente en España de la historia de las telecomunicaciones. Priorizamos ahora la divulgación digital, si también hemos publicado recientemente 3 nuevos libros sobre innovaciones propias. Innovaciones propias en nuestro ámbito, el ámbito del foro, es una comisión que deja constancia de los esfuerzos y logros de los ingenieros de telecomunicación en la segunda mitad del siglo XX. El objetivo inicial del libro de crónicas y testimonios consistía en continuar la línea marcada por los 2 primeros tomos, que estaban estructurados en 5 áreas: marco legal, operadores de servicios, industria, formación en telecomunicaciones y actividades I+D+I. Y sirvieron de referencia a la Comisión del Ciclo de Innovaciones Propias, que está integrada por prestigiosos profesionales de distintos campos de la ingeniería de telecomunicación, que decidieron en este caso constituirse en consejo asesor para orientar la estructura y seguimiento del libro de crónicas y testimonios de las telecomunicaciones. Al abordar este empeño, se encontró una diferencia entre los 2 primeros tomos y estos últimos. En la edición del 2006, lo fundamental era recuperar datos y dejar constancia de los hechos más notables acaecidos en sus 150 primeros años. Pero de 2005 a 2020, un periodo tan corto, sin embargo, el cambio ha sido y está siendo profundo. Y para eso necesitaba un equipo diferente, que reuniese la visión general de algunos para elegir las alternativas y la experiencia personal
de aquellos que están ahora en primera línea de cambio. Por eso, a principios de confinamiento, el Consejo Asesor nombró un coordinador temático para cada una de las partes sexta a décima, que son la continuación de las que figuraban en los tomos 1 y 2. En los tomos 3 y 4, los coordinadores temáticos han sido José Antonio Portilla, Antonio Golderos, José Manuel Huidobro, Félix Pérez y Juan Mulet. Y ha sido como coordinador general César Rico, que también lo fue en la edición del año 2006. De esta manera, los coordinadores pilotaron el proceso de ensamblar, eliminando redundancias y las piezas de tan extenso puzzle. Pero los coordinadores temáticos no solamente hicieron eso, sino que tuvieron que acometer, para llegar a ese objetivo, un proceso de diálogo durante la mayor parte del tiempo, durante el confinamiento, con los mejores especialistas para seleccionar temas, por un lado, y para ello se invitaron a un medio centenar de protagonistas para que narrasen sus singulares experiencias como cronistas. Y sus nombres, que ojalá pudiéramos decirlos, pero alargaríamos demasiado esa intervención, figuran en las contraportadas de los dos libros, como aquellos que conoceréis a muchos de ellos como grandes expertos en sus distintas facetas. Ese esfuerzo, hay que reconocer, fue grande y además no debemos olvidar que es altruista. Y en el libro tercero, que es el primero de esta serie, se empieza con la parte de crónicas, la parte de marco legal. El primer bloque es el marco legal. Comienza con el Acuerdo de Lisboa, adoptado por el Consejo Europeo en el año 2000, y destaca el hito que supuso la legislación comunitaria, dejando de poner el énfasis en las infraestructuras para comenzar a establecer una serie de objetivos sobre su uso, constituyendo lo que podemos afirmar el comienzo de la digitalización. En el bloque sexto continúa analizando el desarrollo normativo para la consolidación de estrategia que ha tenido lugar en la segunda década del siglo XXI, su incorporación a la legislación española y el resto de medidas específicas para su adecuación al marco europeo, concluyendo por su importancia futura con el análisis de las agendas digitales, incluso la prevista para 2025, como antes se mencionó, con 50 medidas articuladas en 10 ejes estratégicos para impulsar así el proceso de transformación digital del país mediante la colaboración público-privada con la participación de todos los agentes económicos del país. Ya en la parte séptima, titulada Las redes y servicios del siglo XXI, se repasan las opciones estratégicas que se han ido presentando a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, destacando la meritoria labor de equipos profesionales del sector para dar un gran paso hacia la hiperconectividad que en estos momentos disfrutamos en un entorno difícil y cada vez más competitivo. Y además, en esa parte séptima, destaca la convergencia de informática, Internet y móvil que permite el servicio de modo universal y ubicuo, ensanchando cada vez más la cadena de valor. El desafío futuro es más global que nunca y el momento más desconocido y ambiguo en generaciones, pero es evidente que tras más de un año de pandemia, las redes de telecomunicación que han pasado a ser el pilar de un mundo nuevo y que se han adaptado a innumerables formas de trabajar, relacionarse y sentir. En la parte de industria y empresas de las tecnologías de la información y las comunicaciones en España, que es la parte octava del libro,
se analiza, después de describir el ocaso de la industria tradicional, se destaca el profundo cambio del sector TIC, donde al hardware inicial se ha ido añadiendo software, servicios de valor añadido y aplicaciones de todo tipo, originando lo que algunos llaman hibridización de un universo de sectores, creando así nuevos mercados que hacen difícil vislumbrar alguno al que nos lleguen las TIC, tecnologías imprescindibles para abordar la transformación digital que empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, necesitan. En la parte 9 del libro, Formación de los ingenieros de telecomunicación, conviene recordar que ya en el volumen 2 se destacaba que las enseñanzas de ingeniería de telecomunicación se han caracterizado por un sucesivo incremento de número de egresados y por una transformación también continuada de sus contenidos a consecuencia del vertiginoso desarrollo de sus técnicas y tecnologías que sustenta esta ingeniería, para constatar que en estos últimos 15 años esa norma se ha seguido cumpliendo. En este periodo le corresponden años caracterizados por la adaptación de las enseñanzas al espacio europeo de educación superior y la separación de los títulos académicos y profesionales. También en estos años las agencias de acreditación de la calidad han jugado un importante papel. Es en las páginas de estos capítulos donde el lector encontrará una descripción pormenorizada de cómo estos cambios han afectado a nuestras escuelas y una reflexión sobre su situación actual y evolución en los próximos años. Y por último, la 10ª parte del libro, el libro 4, las aplicaciones emergentes de las TIC, tiene como objetivo dar una visión general sobre las extraordinarias posibilidades de las soluciones que ofrecen nuestras tecnologías a la sociedad de hoy. Consta de 8 capítulos. 3 presentan bases tecnológicas: ciencia de datos, realidad aumentada y tecnología del habla. Los 5 restantes están dedicados a soluciones concretas, como son ciudades inteligentes, telemedicina, hogar digital, medtech y fintech. El texto concluye con un epílogo sobre el futuro de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información durante los próximos 15 años, que en cierto modo engloba las predicciones también realizadas en sus correspondientes capítulos por varios de los autores. Y tras estas descripciones del contenido del libro hechas desde dentro, en el momento de finalizar esta intervención, queremos animarles a que lo lean y, si es así, que lo recomienden, porque su lectura da una clara y exacta visión de lo que son las TIC y sus aplicaciones que siguen asombrando el mundo. El libro no está redactado para ser leído exclusivamente por especialistas, que disponen de muchas otras fuentes escritas por ellos, sino por toda persona curiosa y especialmente para aquellos jóvenes que están descubriendo su vocación profesional, a la que siempre ayuda el consejo de sus mayores, quienes encontrarán en sus páginas mucha información útil para este atractivo objetivo. En su redacción ha habido una mezcla de ingenieros del siglo XX con ingenieros del siglo XXI para consolidar el contenido. Y desde este momento se puede acceder desde la web del Foro Histórico de las Telecomunicaciones a los tomos 3 y 4 para visualizarlo solamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, César, y muchas gracias también a todos los autores de este libro, de esta verdadera obra enciclopédica, que ya te he prometido que yo mismo voy a usar en mis clases, puesto que los chicos, nuestros estudiantes, tienen que saber de dónde venimos y a dónde vamos. Seguidamente, como viene siendo tradicional en esta celebración, vamos a escuchar el mensaje del secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, don Houlim Sao. Nuestras sociedades han experimentado una transformación digital impulsada por las tecnologías de la información y la comunicación que ha culminado en la economía digital y la sociedad de la información.
La sociedad de la información se ha revelado como una de las principales líneas defensivas contra la COVID-19. Han sido muchas las experiencias exitosas que han puesto de manifiesto tanto la importancia crucial de las TIC como las profundas desigualdades digitales entre los países y dentro de cada país. En este año decisivo, la OIT dedicará el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a unir al mundo en pro de la transformación digital en todos los ámbitos de la actividad empresarial y en todos los aspectos de la vida. Será una oportunidad para reforzar las estrategias nacionales en materia de desarrollo de las TIC, aplicar políticas inteligentes y medidas eficaces para fomentar las inversiones en las TIC y las aptitudes digitales, así como para actualizar nuestros servicios con las nuevas tecnologías, desde la IA hasta la 5G, que son fundamentales para la economía digital. Este momento histórico exige cooperación y alianzas. Esto a nuestros miembros y a otras partes interesadas a que sigan esforzándose por aprovechar el potencial de las TIC para hacer avanzar las líneas de acción de la CMSI, la Agenda Conecta 2030 de la OIT, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como el tema Conecta a quienes carecen de conexión para lograr el desarrollo sostenible de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2021 de la OIT, para que la acelerada transformación digital que estamos presenciando no deje a nadie sin conexión. Queremos conocer sus experiencias exitosas, pero también las dificultades que ha tenido que afrontar y lecciones extraídas. Compártalos con la OIT ahora y les damos el lujo que merecen durante las celebraciones del 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 2021, cuyo tema es acelerar la transformación digital en tiempos difíciles. Hasta entonces, manténgase a salvo, cuídese y sea fuerte. Muy bien. Como última parte de este acto, vamos a realizar una mesa redonda cuyo lema es acelerar la transformación digital en tiempos difíciles, tal como ha dicho el presidente de la UIT. Y con nosotros nos acompaña el director general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación y Audiovisual, Arturo Azcorra Saloña, al cual felicito ahora personalmente por su nombramiento y además me da mucho orgullo de profesión porque es compañero académico. El secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, don Laureano Matas, la vicesecretaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Organización Médica Colegial, María Rosa Arroyo, y
la vicepresidenta de la Asociación Española de la Carretera, el vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera, don Mario Lombán. Vamos a funcionar de la manera siguiente, si les parece bien. Yo voy a plantear una serie de aspectos, una serie de cuestiones que consideramos que pueden ser relevantes y os voy a ir dando la palabra uno a otro para que tengamos todos una ronda en la cual podamos expresarnos. ¿Bien? Voy a empezar por un aspecto que ha subrayado el secretario de Estado y creo que además muy acertadamente porque es algo que está en boca de todo el mundo, no solo del sector, sino también de los noticiarios en general, que es los fondos del plan de recuperación. Evidentemente que son una oportunidad, pero desde cada uno de nuestros ámbitos, ¿qué mecanismos creemos que tenemos que implementar y a qué dificultades nos podemos enfrentar a la hora de bajar a la realidad, de hacer realidad las iniciativas concretas de transformación digital usando específicamente estos fondos? Y voy a comenzar por ti, Arturo, señor director. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Me oyen en remoto? Los que estáis en remoto, ¿me oís? Vale. Bueno, pues lo primero agradecer al colegio, aquí representado por la decana y por un vocal y por otros miembros destacados, el haberme invitado. Estoy muy contento de estar aquí en el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Una pequeña aclaración, no quería interrumpir al secretario general Ulin Sao, he subido aquí porque me han indicado desde control que ya me tocaba, entonces, bueno, simplemente explicar esto. Y, bueno, pues contestando a tu pregunta, efectivamente el plan de recuperación tiene una parte importante de telecomunicaciones, lo que corresponde a esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Transformación Digital, a la que yo represento en este momento, en nombre del secretario de Estado. Son 4.000 millones para el componente 15, que es el de conectividad, fundamentalmente 5G y otras medidas. Y luego tenemos 200 millones para el plan del hub audiovisual. Entonces, yo no creo que hay que hablar de dificultades, yo creo que hay que hablar de que es un reto. Es decir, es un reto que implica que hay que coordinarse con el sector, hay que coordinarse con Bruselas, puesto que muchas de estas medidas están sujetas a la notificación de ayuda de Estado de la DG Competencia, y también hay que coordinarse con las comunidades autónomas y, por supuesto, también con las entidades que representan a los usuarios. Es decir, aquí tenemos que combinar lo que es el sector industrial, los usuarios, Bruselas y las comunidades. Pero yo creo que es algo que es perfectamente viable, son agentes que en este sector están muy bien coordinados, que llevamos ya un tiempo. El plan se ha presentado ya en Bruselas, como sabéis, que ha sido un hito muy importante, el Ministerio lo presentó la semana pasada y ahora efectivamente toca ejecutar. Y yo creo que es un reto, pero que es un reto que vamos a poder ejecutar tanto en tiempo, tenemos que ejecutar esos fondos en lo que queda de año 2021, más 2022 y 2023, pero yo creo que vamos a poder ejecutar con gran éxito en el sentido que se van a inyectar en un momento muy necesario ahora en general en la economía y desde luego en el sector, que está teniendo una situación pues no la ideal, y que vamos a ejecutar con una visión de largo plazo, como se hizo en su día cuando llegaron los fondos estructurales de Europa, que entonces se construyeron infraestructuras más hardware. Le voy a Víctor, que es ingeniero de caminos, entonces construimos el AVE y autopistas, y creo que era muy necesario en ese momento, y aeropuertos. Y yo creo que en este momento infraestructuras físicas en España está muy bien, y lo que toca son, digamos, infraestructuras digitales. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es extender más todavía nuestra ya fantástica red de fibra óptica, que es una de las primeras del mundo, extender más la cobertura de 4G, ser de los primeros del mundo en penetración de 5G, el hub audiovisual y, por tanto, en definitiva, infraestructuras digitales. Y además proyectos de ley, que tenemos 3 importantes proyectos de ley. La reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, tenemos que reformar la LOT del 2014, tenemos que sacar la Ley de Ciberseguridad, que es una ley muy importante también, y, por tanto, los proyectos legislativos, como digo, son muy, muy relevantes dentro de lo que es esta actividad de esta legislatura. Muchas gracias, Arturo. Mucha razón tienes con eso de las infraestructuras digitales, que luego volveremos. Voy a pasar ahora la palabra al secretario general del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, Laureano. Luego, me vais a permitir, luego no voy a repetir vuestros títulos porque si no se nos va a ir el tiempo. Os voy a llamar directamente por vuestro nombre. Laureano, por favor. Sí, pues muchas gracias. Agradecido de compartir este momento con vosotros. Daros la enhorabuena a todos los ingenieros por este Día Mundial de las Telecomunicaciones y por los 100 años que lleváis formando profesionales de los que nos consta que son de los mejores que hay en el mundo.
Decana, muchas gracias por la invitación y a todos los demás ahorro la introducción. Que quisiera compartir con vosotros nuestra experiencia desde el Consejo, siendo una de las partes que tiene que desarrollar y acompañar a la sociedad en los fondos europeos, y para responder a la pregunta que qué mecanismos debemos utilizar, para nosotros es fundamental primero la formación de nuestros propios profesionales. Creo que el reto no está en atender las circunstancias, que sabemos que técnicamente todos nuestros profesionales están muy bien preparados, sino en la gestión de una normativa europea que se basa en una directiva muy exhaustiva y que el cumplimiento de dicha normativa obliga a unos requisitos a los que quizás no estamos tan acostumbrados en la gestión de estas ayudas. Sirva de recordatorio por nuestra parte la colaboración con el MITECO, con el Ministerio de Transformación Ecológica y con el IDAE, en el que hemos editado una guía para la ayuda en la rehabilitación integral energética de los edificios, ¿no? Quizá el camino es formación, entender bien el vector que en este caso tenemos que sacar adelante, que es una de las patas fundamentales de los fondos Next Generation y que supera el 20% del umbral de la Unión Europea, que en este caso se sitúa para España en un 33%. Muchas gracias, Laureano. Le voy a dar la palabra a la vicesecretaria del Consejo General del Colegio Oficial de Médicos. Rosa, por favor. Hola, buenos días a todos y felicidades. Felicidades a vosotros, a esos ingenieros de telecomunicaciones que tanto nos ayudáis y que a los que estamos estableciendo ahora mismo unas colaboraciones muy importantes. Yo quería sobre todo, disculparme porque precisamente no tengo muy buena conectividad, porque no he podido estar en un sitio adecuado, pero no tengo muy buena conectividad. Pero yo quería tomar la palabra de Laureano. Efectivamente, nosotros es que en el aspecto formativo tenemos unos hándicaps muy importantes. Esto sumado a la brecha digital de nuestros pacientes, como podéis comprender. Entonces, en nuestros aspectos, no solamente en lo que es nuestra profesión médica, sino que en el aspecto asistencial, donde ya tenemos un gran desarrollo habíamos tenido un gran desarrollo de la comunicación entre profesionales a través de las interconsultas y de la telemedicina, entre la atención primaria y especializada. Sin embargo, ahora nos enfrentamos con otro reto, que es el aspecto docente, las competencias digitales docentes, porque la formación ha pasado a hacerse casi en ese aspecto, y también en el aspecto de la investigación. Pero sobre todo tenemos un claro hándicap, porque nos preocupa la brecha digital de nuestros pacientes, porque nosotros en la pandemia no hemos parado, sino que hemos trabajado más que antes y además hemos tenido que incorporar toda esta serie de TICs, que ya veníamos haciéndolo, porque la historia clínica electrónica se ha implementado en todo el territorio español, aunque adolece de la interoperabilidad que siempre hemos dicho. Entonces, nosotros lo que necesitamos esencialmente es un apoyo muy importante de las instituciones. Nosotros como organización estamos con los profesionales y llegados a este punto lo que tenemos es que facilitarles la atención. No podemos ponerles más trabas porque ahora mismo la transformación digital es inevitable desde la firma electrónica de médico habilitado, médica habilitada, hasta los certificados médicos, todo lo que vamos a entrar de lleno en eso, y necesitamos sobre todo mucho apoyo, por supuesto, como he dicho, complementarnos y apoyarnos en otras profesiones y en otros consejos profesionales y sobre todo solicitar a la administración que atienda a las necesidades de los profesionales, porque realmente se necesita voluntad y se necesita motivación y que estemos escuchados. Eso era lo que yo quería decir. Muchísimas gracias, Rosa. Ahora me voy, como ha dicho antes Arturo, a algo más hardware, al vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera. Mario, por favor, tu intervención. No te oímos. Esto es lo más repetido en la pandemia. Mario, estás muteado. Perdonad. Bueno, ¿me oís ahora? Perfectamente. Sí. En primer lugar, agradecer en nombre de la Asociación Española de Carreteras la invitación para estas jornadas. Y bueno, y en mi nombre, pues estoy encantado como colegiado del COIC, ¿no? Porque aunque me dedico a la carretera, pues soy ingeniero de telecomunicación. Entonces, bueno, desde la carretera y comparando con el resto de los sectores relacionados con la digitalización, la carretera hemos estado muy marcados por diferentes etapas en las últimas décadas en España, ¿no? La primera década, como comentó el director general Arturo, por los fondos europeos, la carretera fue una de las grandes beneficiadas de los fondos europeos, pero sin embargo, en los años posteriores de crisis económica,
pues la carretera ha sido una de las grandes perjudicadas, ¿no? Y de hecho tenemos un problema de financiación de la conservación de la carretera, ¿no? Y pensamos que ese puede ser uno de los problemas para que la carretera ayude a la transición digital y a la transición ecológica, porque es un elemento muy importante. Entonces, bueno, conscientes de esto, desde la Asociación Española de la Carretera hemos liderado un proceso de análisis y para entender cómo deberíamos afrontarlo como macrosector, ¿no? Y para ello, pues hemos presentado un proyecto de carretera conectada, pues dentro del marco de la estrategia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte. Al final, este gran proyecto lo hemos presentado con un formato de PERTE, de Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, de modo que, cumpliendo con todos los requisitos del programa Next Generation, pues podamos ayudar a la digitalización, conectividad y sostenibilidad de la carretera. No quiero extenderme, pero lo hemos estructurado en tres componentes. Carretera segura. Hablando de carretera, sigue siendo muy importante la seguridad. Más de 1.000 personas mueren en España todos los años en la carretera, ¿no? Otro de los programas de esa carretera es la carretera Smart, es decir, tenemos que incorporar todas las nuevas tecnologías a la carretera. Tendremos ocasión de hablar a lo largo del coloquio, pero la carretera deja de ser una plataforma donde circulan los coches como pasa a ser la superestructura que dará continuidad, o sea, posibilidades de uso al vehículo conectado y autónoma. Y desde luego una carretera integrada, y eso integrado quiere decir pues integrado con el territorio, integrado con las diferentes administraciones. Para dar un dato muy cortito, pues este proyecto hablamos de una inversión en los próximos años proveniente de los fondos europeos que podría ser de 10.300 millones de euros, y lo bueno de los trabajos en la carretera además es que podría ayudar a crear 290.000 empleos. Todas las inversiones en la carretera tienen un componente nacional muy importante y su implicación en la creación de empleo lo puede ser. Muchísimas gracias, Mario. Vamos a irnos a otra cosa un poco específica, también relacionado con lo que ha dicho Arturo en su primera intervención, que son las infraestructuras digitales y, en concreto, el plan de conectividad que ha presentado este Gobierno y que tiene medidas muy concretas, algunas de las cuales es como, por ejemplo, la medida 14 sobre la mejora de la conectividad en los edificios. España tiene una historia de éxito con las ICTs y creemos que se puede prolongar con esto, pero con este nuevo plan. Pero tenemos muchos edificios que son pre-ICT y que a lo mejor se le podría aplicar todo este nuevo sistema, este nuevo plan. ¿Qué medidas creéis que pueden implementarse para el desarrollo de este eje en esa parte? Pero también relacionado con lo que está diciendo Mario de sensorización y demás, para poder tener una ciudad inteligente necesitamos un edificio inteligente y ahí está entrando algo nuevo que se llama el nodo IoT. ¿Qué dificultades, qué barreras creéis que podemos encontrarnos? Pero no solo ya esto como un ejemplo, sino en cada uno de vuestros ejes, en cada uno de vuestros sectores de manera individual. ¿Cuáles esas dificultades, esas barreras y qué medidas podemos hacerlo para afrontarlo? En este caso, si no os importa, voy a empezar por Mario, ¿vale? Porque además ha sido el último que has hablado. Pues perfecto. Yo creo que de la ICT debemos de sacar una lección de historia de éxito, ¿no? Y cuando una historia es de éxito debemos de intentar replicarla. Desde el año 1998, ¿no? Del famoso Real Decreto 1/1998, y yo conozco esto no por mi papel en la carretera ahora, sino porque en aquel momento estaba más implicado incluso con el colegio, ¿no? Que fue un actor importantísimo en el desarrollo de la ICT. Entonces yo creo que fue un caso de éxito porque estableció medidas mínimas que no condicionaban las tecnologías posteriores, ¿no? El famoso tubos, y que además, Laureano, como sabrás, ha sido una colaboración entre ingenieros de telecomunicación y arquitectos, ¿no? Los famosos tubos que en aquel momento a lo mejor no se sabían para qué iban a servir, pero sirvieron para el gran caso de éxito que tenemos en España del desarrollo de fibra hasta el hogar, ¿no? Donde ya se comentó antes por el secretario de Estado, tenemos un 80% de cobertura de edificios. Caso de éxito que lo estamos viviendo. Yo, que trabajo en una multinacional, veo cómo nos conectamos desde los diferentes países, y en España estamos en alta definición desde nuestras casas, y en otros países pues se mueven con dificultades porque no tienen fibra, ¿no?
Entonces, al final, yo creo que debemos de seguir con el desarrollo de las redes de fibra que van sobre la ICT, que lleguen a los edificios. Teniendo la fibra en el edificio va a ser muy fácil implementar todo esto, y yo creo que lo debemos de ligar mucho a la rotura de la brecha territorial, ¿no? El poder llegar, no condicionar a una zona por no tener conexiones digitales. Y aquí ya termino, lo ligo con la carretera, y pensemos que para la brecha territorial las redes de telecomunicación y la carretera y las buenas carreteras bien mantenidas son las mejores herramientas para romper esa brecha territorial. Muchas gracias, Mario. Arturo. Muy bien. Pues muchas gracias también. Lo primero, me gustaría comentar, antes de entrar en esta pregunta brevemente, a los comentarios que han hecho tanto Rosa como Laureano sobre la formación, que creo que es muy importante, y como catedrático que soy de la Carlos III, no puedo dejar de hacerlo. Creo que efectivamente en Teleco tenemos grandes profesionales y tenemos que estar muy satisfechos. Creo que también hay grandes profesionales en medicina y también en lo que es arquitectura. Creo que son dos profesiones en las que España tiene destacadas personas. Y creo que es importante destacar que tanto medicina como arquitectura tuvieron un tratamiento específico en la transposición de Bolonia en España. Y sin embargo, las ingenierías, y hablo en general, no la tuvieron, y creo que es muy correcto que arquitectura y medicina la tuviera, primero porque son profesiones muy específicas, segundo porque tenían un nivel de calidad que me atrevería a decir de élite, y creo que en España teníamos una formación de ingeniería de élite, y esa formación de élite se está resintiendo desde la transposición de la formación de Bolonia, y creo que todas las escuelas y el colegio deberíamos continuar en conversaciones con el Ministerio de Universidades, por supuesto, para ver cómo podemos, de alguna forma, dentro de la regulación, introducir reformas que contribuyen a que las ingenierías continuemos siendo profesiones de élite a nivel mundial, y creo que algo nos hemos resentido, cosa que es para mí muy preocupante, puesto que la formación es esencial para cualquier país, tanto a nivel económico como a nivel social. Respecto a las carreteras, coincido al 100% con Mario. Las carreteras, no he querido decir, por si acaso lo aclaro, que ya no haga falta invertir en carreteras, solo que hace falta invertir de otra manera, y estamos totalmente de acuerdo en la conservación y en la carretera conectada. Tenemos previsto contribuir a la cobertura de carreteras en cuanto a las internacionales a través de las infraestructuras de CEF, del Connecting Europe Facility, y en las carreteras rurales a través de la cobertura de los planes de conectividad rural. Y en las que no están en ninguno de los dos, confiamos en que las operadoras las cubrirán probablemente dentro de sus planes ordinarios de cobertura, porque probablemente sean de interés de alguna forma económico y no haya problema en que sean cubiertas. Y creemos en que las carreteras les podemos aportar desde Teleco, y por supuesto las carreteras también nos aportan, porque las carreteras, a través de sus tendidos de canalizaciones, pueden contribuir tanto a facilitar la penetración en el terreno rural como la cobertura a lo largo de las carreteras, no solo de fibra, sino también de cobertura móvil, puesto que una de las necesidades de cobertura móvil, por supuesto, es tener conectividad de fibra y también energía. Y en algunos casos las carreteras nos pueden proporcionar energía cuando hay electrificación, que es en una serie de los casos, pero que las hay. Vale, por tanto, primero quería contestar a esto sin haberme extendido un poco. Contestando a lo que me preguntáis, las ICT sin duda son un caso de éxito desde el decreto del 98 y queremos profundizar en ello, no queremos quedarnos con eso. Y por eso queremos extenderlas a las viviendas que no estaban sujetas por obligación, que son, por desgracia, muchas, son 900.000 viviendas. Tenemos 250.000 viviendas, normalmente más grandes, también hay que decirlo, o sea, no son viviendas, sino son edificios en régimen de propiedad horizontal. Por tanto, en viviendas son más. Esta cifra es un poco engañosa. Hablo de direcciones postales. Entonces, son 900.000, que parece que son más, pero realmente tenemos datos de que son más pequeñas, ¿vale? Por tanto, el mensaje es que todavía quedan una cantidad significativa sin cubrir, y lo que vamos a hacer es, no queremos obligarles, sobre todo en tiempos de situación económica complicada, lo que queremos es ayudarles. Y lo que vamos a hacer es un plan de financiación de aquellas comunidades que quieran voluntariamente incorporar iniciativas de desplegar instalaciones comunes de telecomunicaciones. Y queremos hacerlo en la medida en que Bruselas nos deje,
con una regulación lo más parecida posible a la de las ICTs. Digo en la medida en que nos dejen, porque claro, tenemos que cumplir con el código y con el espíritu de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que aunque no está publicada, pues ya tenemos borradores. Pero realmente nuestra voluntad como Dirección General es que eso se haga lo más parecido posible, en las mismas condiciones regulatorias a todos sus extremos, incluyendo las garantías técnicas que tienen que ser validadas de una forma lo más parecida posible a cómo están las ICTs. Como digo, no puedo garantizar hasta dónde vamos a llegar, porque por otro lado pues hay otros agentes que consideran que hay que liberalizar, pero nuestra visión es clara y nuestro argumento es claro. Esto ha sido una iniciativa de éxito y eso tiene que estar garantizado. No se puede hacer de cualquier forma, como se hace en primer lugar en cualquier construcción, que tiene que ir avalada, por supuesto, y en este caso avalada por especialistas en ese elemento de construcción. Respecto al nodo IoT, creemos que puede ser un aspecto en el que España sea pionera. Pionera ha sido España en muchos elementos de telecomunicaciones. El otro día un estudiante de doctorado mío, estábamos hablando de un tema y le dije, esto es como X25. Y él muy prudente no dijo nada, pero le noté en la cara que no sabía lo que estaba hablando. Le dije, ¿tú X25 sabes? ¿Has oído hablar? Y me dijo que no había oído hablar. Le pregunté lo siguiente si había oído hablar de ATM y me dijo que tampoco, entonces me sentí muy viejo. Yo creo que no es que yo sea viejo, sino que nuestro sector es enormemente dinámico. Y eso es buenísimo. Somos un sector muy innovador y nos queda mucha innovación. Y España ha sido puntera en X25, como sabéis, montamos una de las primeras redes de conmutación de paquetes del mundo públicas con X25, con tecnología española. Igual que montamos de los primeros sistemas de vídeo por Internet, el primer sistema de acceso a Internet por red telefónica nacional, que fue Infobía, y puedo seguir con una larga serie de cosas. Y creo que en el nodo IoT podemos volver a ser punteros. Hablabas tú también de dificultades, yo también prefiero hablar de retos. Esto es más un reto, el nodo IoT es un reto, lo hemos presentado en Bruselas. En Bruselas nos queda un trabajo todavía importante, porque es algo muy nuevo que no se entiende. Y por tanto tenemos que hacer una labor de explicación y de presentación a muchos niveles, no solo a nivel de Bruselas. Creemos firmemente que es muy importante el nodo IoT y estamos firmemente decididos a impulsarlo tanto a nivel regulatorio como a nivel de, como digo, facilitar, o sea, es regular y exigir que se haga de determinadas maneras, pero también fomentarlo mucho. Y aquí nos falta, como digo, una labor de explicación que me gustaría pedir a todo el sector que colabore, porque entre todos tenemos que explicar lo que es esto, que es realmente muy importante y creo que España podría volver a ser puntera y pionera en la utilización de las telecomunicaciones de forma masiva para mejorar a la sociedad y a la economía. Esto no solo es de telecomunicaciones, es de ahorro de aguas, de ahorro energético, es de que los ciudadanos tengan mejores servicios de una forma más homogénea, servicios de seguridad. Muchas cosas pueden ser habilitadas por el nodo IoT. Muchísimas gracias, Arturo. Antes de darle la palabra a Laureano, la verdad, como compañero tuyo de la academia, suscribo y apoyo cada una de las palabras que has dicho con respecto al título de Ingeniería de Telecomunicación y no diré el daño, pero sí lo que se ha visto afectado por una interpretación o una implantación de aquella manera del Plan Bolonia. También te digo que sí, nuestro sector es dinámico, pero es que tú y yo ya vamos para mayores. Laureano, todo este tema del nodo IoT a ti te toca muy de cerca. Bueno, yo quisiera señalar las palabras del secretario de Estado cuando ha hablado de conectividad inclusiva. Yo entiendo que esa conectividad inclusiva especialmente se ha hecho en este año a través de los edificios en los que vivíamos y que no estaban preparados supuestamente para aceptar el reto de convertir nuestras viviendas a su vez en nuestros centros de trabajo. Ahora lo entendemos, lo comprendemos y lo vivimos con total naturalidad, pero cuando se inició el estado de alarma inicial del año pasado, ninguno pensábamos que íbamos a estar en nuestras casas tanto tiempo y que nuestras redes iban a tener que soportar esta tensión. Yo me gusta también hablar de retos, de oportunidades, más que de dificultades, ¿no? Y donde yo quisiera, y veo que hay una sinergia importante, es en la utilización de los edificios y de estos nodos a través de la integración con los sistemas activos y pasivos de los edificios. Es el momento en el que debemos conocer
cómo se comporta nuestro edificio, qué energía necesitamos, qué energía podemos compartir y qué gestión podemos hacer de la misma. Es decir, el uso racional adaptado al usuario de la energía y, por qué no, también de los datos. Llega el momento en el que los podemos compartir entre todos y no de manera individualizada. Creo que ahí hay oportunidades entre nuestras profesiones y siempre a través de los edificios. Evidentemente a través de redes 5G, que para mí me resultan un poco más inaccesibles en cuanto al conocimiento, porque no forman parte de la materia a la que nos dedicamos. Muchas gracias, Laureano. Y Rosa, desde un punto de vista de médico, que es seguramente en nuestro país una de las aplicaciones más concretas y más importantes, un edificio conectado, un sistema inteligente, una sensorización como la que se propone, ¿verdaderamente os facilita la tarea? Sí, es que yo os estoy escuchando, es admirable, por supuesto, todo el desarrollo de las telecomunicaciones, pero claro, quería que bajarais conmigo un poquito a la arena, porque nosotros vamos desde la inteligencia artificial aplicada sobre todo al diagnóstico, incluso al cribado, porque va a ser imposible atender a la población, y estoy hablando de salud global, pasando por las APPs de rastreo, que no han tenido demasiado éxito, pero todos hemos intentado colaborar. Sí. Me paro también en el 5G aplicado a los quirófanos inteligentes, por supuesto a las telecomunicaciones, como ya el ejército lleva utilizando mucho tiempo, pero la simulación, por ejemplo, para el aprendizaje de nuestros residentes quirúrgicos, ¿no? Para que puedan tener una destreza antes de empezar a trabajar sobre los pacientes. Pero que también tengo que ir a esa otra parte que tanto nos afecta, y a vosotros también, porque todos vamos a ser pacientes en algún momento. Pero quiero hablar de la conectividad también en las zonas rurales, que es el problema que tenemos, porque incluso donde trabajamos en los hospitales tenemos, bueno, como sabéis, ¿no? Tenemos demoras por problemas con la red y todo eso. Y sobre todo, también quería destacar algo muy importante, que era la historia del paciente, ¿no? Los datos, no solamente los datos sanitarios globales, sino también cómo con la movilidad de los pacientes, con la atención transfronteriza, con ahora, por ejemplo, las vacunas, las dosis separadas, todo eso, cómo necesitamos que todo el reto, ¿no? Que todo el esfuerzo que estáis haciendo los demás, necesitamos que eso tenga una aplicabilidad, digamos, racional, porque todo no se puede hacer a la vez. Entonces, bueno, ya que la Administración nos escucha y es fantástico para nosotros, que se entienda que debemos ir implementando las cosas que más nos afectan en la parte práctica, que vamos a hacer el esfuerzo, pero que tenemos que ir condicionando esas partidas o esas actuaciones a lo que va a ir mejorando el estado global de nuestra salud y de toda la población. Muchas gracias, Rosa, por bajarnos un poco también al down to the facts de muchas veces de las cosas para lo que tenemos que aplicar las telecomunicaciones. En esta parte de irnos un poco también a bajo nivel, hemos experimentado que en el desarrollo de la nueva tecnología siempre la sociedad tiene algunos problemas a la hora de captarlo, y uno de esos problemas graves a la hora de captarlos son los temas relacionados con la seguridad. Y lo hemos visto Arturo y yo, que trabajamos en temas de 5G, en temas, pues la preocupación de la sociedad sobre la seguridad tanto física como la ciberseguridad. De hecho, hay una futura ley sobre ciberseguridad y 5G, ya os digo, es un ejemplo concreto. En vuestros casos concretos, y no hablando solo de ciberseguridad de la información, ¿vale?, sino también de otros aspectos que pueden ser laterales a ello, ¿Cómo estamos viviendo la transformación digital en cada uno de estos sectores? Rosa, me gustaría empezar por ti, porque la parte de seguridad, tanto de datos como la seguridad física de los pacientes, es muy importante. Sí, efectivamente. Hemos tenido, vamos a ver, la telemedicina no se entiende como levantar el teléfono y llamar a un paciente. Eso Exacto. Obviamente es algo que debemos de entender, que no estamos hablando de eso, ya está superado. Pero sí que hemos tenido problemas en dos aspectos. Uno es que las plataformas asistenciales que se han desarrollado en determinados medios, en unas comunidades autónomas o en unos sistemas autonómicos de salud más que en otros, esas plataformas tienen que estar absolutamente adecuadas a una identificación y a una seguridad del paciente. Sabemos con quién estamos hablando, si está en unas condiciones idóneas para escucharnos, si está entendiendo nuestro mensaje. Y sobre todo, que eso también es muy importante, es si la persona que le está atendiendo es un médico o una médica colegiada habilitada. Para nosotros este aspecto de la seguridad es fundamental, porque como bien sabéis,
con la globalización y también esa especie de relajación esa relajación no, ese marco legal que no está todavía cerrado en torno al profesional y al paciente en el ámbito de la telemedicina o de la teleasistencia, diría yo, pues hay que controlarlo mucho más de lo que está sucediendo ahora, porque no todos estamos viendo que no todas las plataformas asistenciales tienen identificados perfectamente al profesional que está detrás. Eso es fundamental a todas luces para nosotros. Y luego, en el aspecto de la ciberseguridad, como no, como bien sabéis, la receta médica electrónica privada, esto ha ocasionado que haya unas medidas de control muy importantes, pero aún así tiene que seguir controlándose y tiene que seguir implementándose en las mejores condiciones de calidad y de seguridad. La receta médica, el certificado médico electrónico, todas estas cosas son fundamentales. Entonces, para nosotros, ese aspecto de la ciberseguridad es fundamental, unido además a nuestro marco deontológico que se ha tenido que adaptar en este contexto sindémico, no ya pandémico, sino sindémico. Muchas gracias, Rosa. Me acabas de meter miedo con esto de médicos no colegiados. Mario, te doy el turno para que me metas miedo. No, bueno, no quiero meter miedo, pero bueno, un poco ligando con el comentario de Arturo, del director general, ¿no? Creo que sí va a ser importante el papel de la cartera, no metiendo miedo, pero sí siendo muy exigente con las necesidades tanto de comunicación. En el caso del 5G, está claro que el vehículo autónomo y conectado va a ser una de las grandes aplicaciones que tienen del desarrollo del 5G, como de la ciberseguridad, ¿no? No debemos de caer en la tentación de hablar de vehículo conectado, autónomo y pensar en muchísimos años en ciencia ficción. El vehículo conectado es una realidad ahora y además se une a todos los elementos de ayuda a la conducción que vienen implementados ya obligatoriamente por la directiva europea, ¿no? Entonces, conociendo esto de las exigencias que vamos a tener de comunicación y de seguridad, por supuesto, en temas de ciberseguridad, en comunicación, pues la baja latencia del 5G, la capacidad de comunicación, etcétera. Todo esto lo hemos incluido desde la Asociación Española de la Carretera en nuestro proyecto de vehículo conectado, ¿no? De carreteras conectadas. Esta comunicación y esta ciberseguridad será la que dará elementos para poder aplicar ya tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, en la ayuda a la conducción y, sobre todo, pensando en que, como tú comentabas, y para no querer meter miedo, cada vez que vamos en un vehículo nos estamos jugando la vida y entonces tendremos que hablar de diferentes niveles de comunicación y de redundancia, ¿no? Incluyendo el equipamiento vial actual, la señalización, etcétera. Es decir, necesitaremos una comunicación 5G con una cobertura que esperemos que sea máxima por las necesidades que van a tener la carretera y los vehículos autónomos, una comunicación de vehículo a todo, digamos, vehículo con vehículo y vehículo con infraestructura, que eso incluye, por supuesto, aplicaciones que están trabajando muchas empresas de edge computing, es decir, de no depender de servidores que están lejos, que pueden caer una comunicación, sino que van a estar próximos al vehículo para poder dar esa respuesta inmediata a los incidentes o accidentes que puedan ocurrir en la carretera. En definitiva, pensamos que el sector viario, y esa es nuestra propuesta en el proyecto de carreteras conectadas, puede ser un tractor del desarrollo tanto de las comunicaciones 5G como de la ciberseguridad. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Arturo, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Se han comentado algunos temas que también me gustaría valorar. En cuanto a la cualificación de los profesionales que trabajen en la medicina, no es una competencia de nuestra Secretaría de Estado ni la Dirección General en absoluto. Por tanto, tendrán que ser los departamentos ministeriales correspondientes los que tengan que regular. Puedo dar mi opinión muy personal, que creo que compartirán todos los aquí presentes, que es, creo que España es un país absolutamente puntero, tanto en la formación de sus profesionales de la medicina, no solo los médicos, que también, sino en enfermería. Nuestras enfermeras son demandadísimas y supervaloradas en otros sistemas sanitarios. Los ayudantes técnicos sanitarios, en fin, los auxiliares de enfermería, clarísimamente. Y quiero creer que en España creo que tenemos una regulación
muy clara y muy adecuada, o sea, sin ser sobreexigente, pero tampoco en ningún momento relajando, creo que tenemos que mantenerla. España es de los relativamente pocos países del mundo, por ejemplo, que en sus ambulancias van médicos. Muchísimos países van paramédicos. Eso de paramédicos suena muy bien, pero en muchísimos casos ni siquiera tienen formación ATS. Les han dado unos cursos de primeros auxilios y es una formación no ya de un médico, sino muy básica, digamos, ¿no? Yo creo que en España tenemos que mantener eso en la medida en que se pueda, que entendemos que es un gran esfuerzo y, por supuesto, es lo que puedo opinar como ciudadano más que de otra manera en ese sentido, porque no corresponde a este departamento ministerial. En cuanto a la interoperabilidad, que mencionaba también Rosa, nuestra competencia son las infraestructuras digitales. Ahí creo que hemos garantizado sin ningún problema y que continuaremos garantizando la interoperabilidad de las infraestructuras. Cuando llevamos a las aplicaciones y servicios, como es la receta electrónica, es competencia de la Secretaría General de Administración Electrónica y en parte de las comunidades autónomas. En concreto, en la receta electrónica hay un sistema por autonomía, menos algunas autonomías que tienen más de uno, no siempre 100% interoperables. Bien, comparto que esto es absolutamente necesario y sin la receta electrónica es muy importante en los sistemas de telemedicina en sí mismos, es decir, los de prestación sanitaria, yo creo que debería ser casi imprescindible y tendremos que ver cómo podemos hacer el máximo esfuerzo cada unidad en la medida que pueda. Nuestra competencia, como he indicado, son las infraestructuras y ahí, sin duda, lo haremos. Comentaba también Mario en cuanto al vehículo, no hablando ya de la carretera como infraestructura, sino como vehículo. Creo que hay clarísimamente esa doble vertiente. Una cosa es la carretera conectada y otra cosa es el vehículo conectado. Están muy relacionadas, pero son distintas. Creemos que el vehículo conectado, para nada es del futuro, el vehículo conectado es ya mismo. Ya tenemos vehículos conectados de forma creciente. Lo siguiente va a ser el vehículo autónomo. El vehículo autónomo no conectado, autónomo de verdad, es decir, se conduce a sí mismo sin necesidad de conexión de la red. Puede tener, por supuesto, un apoyo de conexión de red, pero no la necesita. Y lo tercero que llegará es el vehículo el vehículo conducido desde la red. No localmente, sino conducido desde la red, sobre todo en terrenos urbanos. Y eso no va a tardar tanto. No va a tardar tanto en ninguna de las dos cosas. El vehículo autónomo en grandes carreteras, típicamente en sectores, en servicios profesionales, es decir, el transporte, llegará primero y eso servirá, por un lado, de garantizar que eso es seguro y, segundo, de una labor de aprendizaje para poder llevarlo a las zonas urbanas en los turismos. Y eso va a llegar. Y ahí el compromiso de apoyarlo vía infraestructuras de conectividad, tanto vehículo a infraestructura como vehículo a vehículo, es muy importante. Tenemos que pulir un poquito ahí a nivel europeo el 5G respecto al G5, a ver qué tecnologías se utilizan y cuáles son las mejores y cómo podemos secuenciarlo, que ha habido algunos debates, pero estoy convencido que eso se resolverá bien. Respecto a la ciber, ahí hablamos de la seguridad física. Hay dos aspectos. Uno es la seguridad física como requisito para la ciberseguridad. Eso es esencial, pero claramente no es el talón de Aquiles. Es decir, si la seguridad física se compromete y hay acceso físico a los sistemas, típicamente garantizar la ciber es muy difícil. En el momento en que en un sistema hay acceso físico, se complica enormemente, ¿vale? Entonces, es muy complicado. No es imposible. Tenemos los sistemas de comunicación cuántica que garantizan extremo a extremo, independientemente de lo que haya por el camino, pero se complica mucho. En el momento que hay man in the middle, incluso con comunicaciones cuánticas, es muy difícil. Y si ya hay man in the node, pues ya ni te cuento. Entonces, bien, pero eso no es el talón de Aquiles, clarísimamente. Garantizar la seguridad física, ya el acceso físico representa una enorme barrera. Tú tienes que tener personas físicas en el terreno. Realmente estamos viendo que la ciberseguridad no es algo de estados, que también, es decir, de agentes de estados que estén realizando ataques, que se ha comprobado en mayor o menor medida, sino también de organizaciones criminales y también de individuos que tienen más conocimiento que sentido común. Todas las universidades, pues tenemos problemas con los alumnos que tienen más conocimientos técnicos que conocimientos comunes y hacen cosas, a nosotros nos pasan cosas ahí de todo, que te ponen porno, en fin, pero ¿cómo es posible? Se cambian las notas muy pocas veces, pero pasa. Es decir, a los tres niveles, y ninguno de los tres puede ser ignorado. Y esto es un problema
muy real. No hablemos ya de los temas de ciberdefensa que Estados Unidos está hablando también, que es el siguiente paso a la ciberseguridad, que es una cuestión de defensa nacional. Por tanto, el máximo interés en la ciberdefensa. Y entro al segundo aspecto, que es la ciberseguridad como paso previo a la seguridad física. Y es que en la medida en que llegamos a los sistemas ciberfísicos, que están implantándose de forma creciente, la ciberseguridad compromete la seguridad física. Y eso es una cosa de hoy. Los Airbuses vuelan cibernéticamente. Muchos metros del mundo están controlados por ordenador desde hace muchos años, no es una cosa nueva. Y es creciente. En la T4, pues en la lanzadera entre la 4 y la 4S está controlada por ordenador. No hablemos de todos los ascensores, porque ahora la gente se asusta en algunos casos de los metros, y yo siempre les digo que el ascensor antes había un ascensorista. Lo vemos en las películas, pero los ascensores son automáticos de muchos años. La gente no le da miedo, y ahora le hablas de que el metro de Madrid lo va a controlar un ordenador y se asusta y dice, por Dios, no sube andando las escaleras. Es importante hacer una labor de concienciación. Es decir, toda esta cosa de los ciberfísicos, que hay gente que lo ve como algo muy peligroso, esto lleva años. O sea, los ascensores son un ejemplo de muchos. Va a venir mucho más y, por tanto, tenemos que garantizar esa seguridad. La gente dice, el ascensor no está conectado, perdona, pero sí. Muchas de las grandes empresas tienen los ascensores conectados y hacen multitud de tareas de supervisión, de actuaciones remotas. O sea que los ascensores sí están conectados en una medida relativamente importante, no online, no están controlados desde la red, pero la mayoría permiten actualizaciones software. Sí. La mayoría, en una serie de casos, no voy a decir la mayoría tampoco. Por tanto, la ciberseguridad cobra una labor muy importante. La Unión Europea está muy concienciada. Sabéis que estamos ahora realizando la directiva NIS2, que va a incluir con más fuerza las telecomunicaciones, que la NIS1 no la incluía con tanta fuerza. Y estamos ahí en contacto con la Comisión Europea y es muy importante. Y también tenemos la ley española que estamos ahora mismo desarrollando de ciberseguridad. Y es esencial. El ejemplo del oleoducto en Estados Unidos, en este caso no era un problema de riesgo de vidas, pero cuando entra la seguridad física, entra un problema de riesgo de vidas humanas. Allí era un problema económico enorme, pero nos quedamos en el problema económico. Creo que clarísimamente, y enlazo con la intervención inicial, que siempre hemos dicho nosotros y nosotras que las telecomunicaciones son muy importantes, pero afortunadamente la sociedad ahora se ha dado cuenta. Son importantes tanto para el general de la socioeconomía, porque son importantes para la seguridad, para la sanidad, para el transporte, para la energía, y ahora empiezan a tener ya componente de seguridad física, es decir, para garantizar la seguridad de las personas. Por lo tanto, es muy importante meter, yo no soy nada partidario, los que me conocéis, de una sobreregulación. O sea, yo creo que hay que tender a regular lo mínimo, pero hay que regular. Hay que regular porque los mercados desregulados no son mercados libres. Los mercados totalmente desregulados no son mercados libres. Hay que regular lo mínimo, mínimo. Pero algo hay que hacer y, desde luego, en ciberseguridad no se puede siempre confiar en que los agentes van a querer. En otras infraestructuras se ha visto cómo al liberalizarse, en concreto transportes ferroviarios, hay casos en que se ha visto cómo la liberalización redujo las inversiones en seguridad. Y creo que tiene que ir esa libertad de los mercados, que sin duda soy superpartidario, tanto como director general como en general la Secretaría de Estado y el Ministerio, por una regulación de ciertos aspectos, una regulación de mínimos. Y la ciberseguridad, sin duda, tiene que ser así. Hay que establecer cuáles son los baremos y los agentes que tienen que certificar los niveles de seguridad, y eso hay que tomárselo muy, muy en serio. Y hay que, como digo, hacer una regulación muy adecuada de mínimos, pero que garantice los niveles en cada actividad, porque no es lo mismo, evidentemente, ciertas cosas. Ver el Netflix, nos quedamos sin Netflix, pues no debería haber dicho ninguna marca, perdonadme, nos quedamos sin televisión por Internet, pues es muy triste, pero no podemos comparar con esos niveles que ha ido indicando. No es lo mismo eso que no tener el oleoducto, que accedan a tus datos médicos, que tienen que ser súper confidenciales, que se ponga en riesgo, por supuesto, la integridad física de los ciudadanos. Muchas gracias, Arturo. Muy de acuerdo, además, con que tiene que existir una cierta regulación que permita trabajar al mercado, pero tiene que existir una parte. Laureano, que te van a cerrar los ascensores conectados. ¿Qué me tienes que decir a ello?
No me digas eso. Es lo contrario que he querido decir. Es una broma, es una broma. No, la verdad que es muy apasionante. Como arquitectos siempre estamos acostumbrados a estudiar otro tipo de seguridades, ¿no? Atendemos la seguridad estructural de los edificios, la seguridad por habitabilidad o por salubridad de los usuarios, ¿no? Pero este tipo de seguridad se nos queda un poco al margen de lo que son nuestras responsabilidades profesionales, ¿no? Aún así, yo quisiera advertir algunas circunstancias. Ahora tenemos edificios conectados, los que no estarán conectados gracias a las ayudas del Fondo Europeo, y vamos a vivir en un mundo cada vez más digitalizado, ¿no? Para nosotros, ya no hablo como profesional, sino como usuario final, ¿no? Oigo hablar de tecnologías 5G, del protocolo IFTTT, KNX, del Internet de las Cosas. ¿Qué uso estamos haciendo de estas cuestiones? ¿Cómo nos afecta? Y aquí yo, permitidme hacer un guiño y devolver la pregunta con otra pregunta. ¿Puede ser que los ingenieros de telecomunicaciones seáis los traductores a la sociedad de estas cuestiones? ¿Seáis los que nos traduzcáis el arameo al latín y os entendamos y ayudéis a los profesionales que nos dedicamos a la construcción para que estas cuestiones se integren de una manera, y valga la redundancia, segura? A lo mejor soy andaluz, pero le respondo la pregunta a la gallega, ¿no? Muchas gracias. Lo que quería decir con lo de los ascensores es que la gente muchas veces, ante una nueva tecnología, tiene unos ciertos medios de una cosa que ya está plasmada desde hace muchísimos años. Y de hecho, ni siquiera yo mismo había pensado en el tema de los ascensores hasta que tú mismo lo has reflejado. Y yo creo que sí, que tenemos que ser los profetas a la hora de establecer la difusión adecuada y correcta de estas cosas hacia la sociedad. Me gustaría, para cerrar, para no irnos mucho más fuera del tiempo que ya nos estamos yendo, un pequeño brete, pero muy amable, ¿vale? Es decir, al final tenemos aquí a miembros sectoriales y tenemos a la administración, y me gustaría empezar pues, por los miembros sectoriales diciendo que para poder implantar esta transformación digital, ¿qué le pedís vosotros a la administración? Pero también al revés, es decir, ¿qué son lo que necesita la administración de vosotros como entidades sectoriales, de vuestros asociados, del sector productivo, para poder llevar a cabo esta transformación digital? Y si no te importa, Arturo, como eres aquí el Minority Report, de entre los tres te dejo para el último. Empezamos. Laureano, por favor. Bueno, pues yo creo que las cuestiones que pediría, si es la Carta de los Reyes Magos a la Administración, y ahora que el Secretario de Estado ha estado y nos escuchará, y también el Director General, yo pediría la simplificación de los procesos administrativos y la menor burocracia posible, y para intentar ganar agilidad y, sobre todo, resultados inmediatos. Digamos que la concesión de las subvenciones, de las ayudas que gestionamos, se va de una manera rápida, ¿no? Pedimos también ayudas en la formación a los profesionales, sobre todo en la gestión de las ayudas. Y algo que ya ha salido aquí en el debate es favorecer la digitalización de la España rural. Hablamos mucho de volver al campo, pero nos preguntamos cómo. Entonces, ese cómo debe ir acompañado de esa agilización y de esa simplificación que al principio decíamos, ¿no? ¿Y qué ofrecemos nosotros? Pues nosotros ofrecemos, yo creo que todos, colaboración en la gestión y entendimiento en la precisión de la directiva europea para hacerla rápida y ágil con la intervención de nuestros profesionales. Muchas gracias, Laureano. Rosa, tu turno, por favor. Sí, bueno, yo creo que Laureano lo ha clavado. O sea, exactamente estamos así. Yo quiero decir que la Organización Médica Colegial está haciendo un esfuerzo tremendo en la transformación digital de la organización, un esfuerzo tremendo económico y de recursos humanos también. Como comprenderéis, no siempre es bien aceptado por nuestros profesionales porque le complica mucho la vida, pero tenemos que estar en ello, tenemos que seguir insistiendo. Hacemos efectivamente no solo formación, también difusión, simplificar los procesos, ayudarnos, eso es lo que le pediría a la Administración, contar con nosotros, contar efectivamente con nosotros, es decir, formar parte de los grupos de trabajo, plantear el aspecto más práctico de todo eso que se va a implementar, porque nosotros, además de todo lo que nos tenemos que incorporar,
y por hacer una broma, vamos a tener que tratar las adicciones al 5G, porque va a haber unas nuevas patologías derivadas de todo esto, que vienen dados entre toda la población, porque los que no somos nativos digitales, pero estamos en el intermedio, todavía podemos asumirlos. Pero imaginaros nuestros compañeros que están, o compañeras que están más avanzadas, o por supuesto nuestros propios pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito de humanizar esta parte. Nosotros no podemos perder ese aspecto de la relación médico-paciente y la humanización, porque mucho de nuestra actividad es escuchar y mirar al paciente, que comprenda también la administración el esfuerzo que hacemos en repartir ese tiempo entre mirar al paciente y mirar a los dispositivos. En los dispositivos aprendemos, con los dispositivos tratamos, estamos continuamente abducidos por los dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, pues que no se convierta en una distopía tampoco, que valoremos ese aspecto humano que no podemos olvidar, y yo soy un poco la que más lo tiene que poner en este foro, ¿vale? Y gracias a todos, por supuesto, por la colaboración necesaria entre todos. Muchas gracias, Rosa. Mario. Bueno, desde la carretera lo que pedimos es amplitud de miras de las administraciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las carreteras son propiedad de las administraciones, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, cabildos, ayuntamientos, ¿no? Entonces, se gestionaban las carreteras de un modo muy tradicional, a lo largo de proyectos, concursos, etcétera. Es decir, desde que se pensaba una carretera hasta que se implementaban pasaban muchos años. Necesitamos cambiar esa mentalidad, cambiar la mentalidad también en cómo se mantienen las carreteras, porque ahora lo que vamos a tener es sistemas que, como se ha reflejado a lo largo de lo que hemos hablado a lo largo de toda la mesa redonda, pues cambian continuamente. Entonces, al final, lo que necesitamos es esa apertura de miras, porque de lo que estamos hablando es de que la nueva tecnología, las telecomunicaciones, van a ayudar a llegar al objetivo de sistema seguro, ¿no? Sabéis que es un objetivo que, bueno, que pretende reducir el número de muertes a la mitad en el año 2030 y llegar a 0 víctimas en el año 2050. Entonces, si no cambiamos la mentalidad, si desde la política no se cambia la mentalidad en cómo se gestionan este tipo de proyectos, incluyendo el incluir la carretera verde, segura y conectada dentro de los fondos de Next Generation, pues va a ser complicado que podamos desde la carretera ayudar a lograr estos objetivos. En cualquier caso, como Asociación Española de la Carretera, que agrupamos no solo a empresas, sino también a la administración pública, pues intentamos liderar esos cambios en el sector para poder por parte de la carretera, colaborar en el gran desafío que tenemos como país ahora, posterior al COVID, ¿no? Y bueno, pues nada, muchas gracias por nuestra parte. Y te doy el turno, Arturo, para defenderte. Muy bien. No, en absoluto. Te agradezco un poco la matización de la pregunta. No ponéis en ningún brete la Secretaría de Estado y no nos tenemos que defender porque estamos absolutamente todos del mismo lado y creo que muy alineados. Lo primero que a mí me gustaría es felicitar al colegio por el formato de la mesa. Creo que con excesiva frecuencia los ingenieros de Teleco y los ingenieros en general somos un poquitín autistas, no mucho, pero un poquitín, y tendemos a relacionarnos demasiado entre nosotros. Creo que es fundamental en todas las ingenierías y en telecomunicación en particular, que es muy horizontal, que compartamos con otros sectores su visión de nosotros y nosotros la de ellos. Por tanto, me ha encantado que haya representantes de carreteras, de arquitectos y del Colegio de Médicos aquí en esta mesa redonda. Y creo que es algo que debemos repetir y hacerlo habitual, mucho más. Entonces, empiezo por la primera pregunta del anterior. No quiero extenderme, que sé que vamos mal, pero creo que es importante. Sí. La primera pregunta de la anterior ronda, que es la difusión, que ha comentado Laureano. Por supuesto, asumimos nuestra cuota aparte. Me comentan compañeros de otras ingenierías que los de Teleco como que somos incómodos porque todo lo que hablamos es con acrónimos. Y tienen razón. Es decir, en otras ingenierías hay una naturaleza más física. Si te dicen lo que es un tirante, o un pilar, o un vano, o una viga, pues es como más intuitivo, ¿no? No quiero decir que sea más fácil, cuidado, en absoluto. No quiero de ninguna forma cuestionar ni que no parezca esto. Pero sí creo que convendremos que es más intuitivo. Nosotros hablamos cosas enormemente abstractas y les ponemos nombres.
¿Qué es un spooler? Pues es que es muy difícil de explicar. ¿Qué es un semáforo en términos telemáticos? Es muy complicado de explicar qué es eso, o sea, qué es una tabla de índices, qué es indexar, es un poco más fácil, pero ¿qué son las criptomonedas? Bien difícil de explicar, porque tienes que empezar hablando de claves públicas, que asimismo tampoco es tan sencillo. Es decir, ¿qué es la simetría de las funciones? Es decir, entonces, no es malintencionado ni que nos queramos parapetar detrás, es así, o sea, son cosas muy abstractas. No tiene ningún nombre físico, le pones un acrónimo como es un spooler y sabes lo que es un spooler, entonces no puedes, es multiplexar, es un poquitín más entendible, pero es así, o sea, entonces asumimos nuestra cuota aparte, pero de verdad nos gustaría hacerlo juntos, porque es esencial que desde otros sectores sociales, desde la energía, desde la sanidad, se haga juntos. Entonces, nuestra mejor disposición, pero nos gustaría que lo hagamos juntos. Y voy ahora a ponernos en un brete. Que no es en absoluto ponernos en un brete. La simplificación. O sea, aquí es posible que me digáis que estamos echando balones fuera, pero yo creo que es así. Y creo que en Europa continental tenemos que mejorar, no es que tengamos un problema, pero creo que tenemos que mejorar. Espero que si hay algún compañero jurista, yo la trato mucho con juristas porque en la Carlos III tenemos derecho y es súper interesante hablar con otras áreas, tenemos un curso de derecho en las telecomunicaciones, es decir, interactúas, aunque inicialmente parece muy lejano, luego no es tan lejano. Europa continental tiene un modelo jurista, sobre todo muy vinculado al derecho romano, que es regulación ex ante, que iba muy bien para Roma. Es decir, cuando tú regulabas para cosas que duraban 500 años y que eran pues, bastante claras físicas y que no cambiaban mucho, pues ponías todo en un libro muy gordo, estaba todo perfectamente previsto, perfectamente estudiado, perfectamente regulado y un sistema muy bueno y muy homogéneo y muy garantista. Pero cuando estamos en un mundo que cambia mensualmente, cualquiera que esté aquí en las empresas, en todos los sectores, no solo en el nuestro, pero en el nuestro particularmente, o sea, las empresas se fusionan, se dividen, hay sectores que mueren, porque hay sectores enteros de la economía que la tecnología los hace inservibles. Y nuevos negocios que no pensábamos que existen. Google pasó de ser una compañía inexistente a ser la primera compañía en capitalización bursátil del mundo. Cisco pasó de una pequeña compañía que los grandes compañías con infraestructuras físicas, no voy a dar más nombres, sí, estos chicos, también llegó a ser la compañía con más capitalización bursátil del mundo. Y ahora mismo las grandes empresas no son aquellas que tienen infraestructuras físicas, sino son las que tienen conocimiento. Antes las compañías tenían barcos, una naviera, una compañía de hoteles tenía pues, muchos hoteles. Ahora las compañías que gestionan alojamientos o que hacen transporte, algunas no tienen ninguno o muy pocos vehículos y no tienen ninguno o muy pocos apartamentos. Cito dos sectores que me han venido a la cabeza, pero puedo continuar por muchos de ellos. Por tanto, en sectores tan dinámicos, creo que Europa tiene que reflexionar, insisto, los juristas probablemente no estén de acuerdo con los ingenieros, ¿de qué sabréis vosotros? Pero yo creo que de esto sí sabemos algo, que es algo muy abstracto, que es de que el modelo jurídico tiene que evolucionar un poco a algo más de regulación ex post y algo menos de regulación ex ante, y confiar más en el criterio de los tribunales. Esto supone evidentemente un cierto desplazamiento entre los poderes del Estado y desplazar algo del poder legislativo al poder judicial. Porque la regulación es post. Tienes que confiar en que tus jueces van a hacer unas interpretaciones buenas de una regulación más en base a principios que a un listado detallado de casos jurídicos concretos que te obliga a prever ex ante casos que a veces no se producen y se te van a olvidar casos que se producen que no habías previsto. Por tanto, yo creo que eso hay que hacerlo y tender a una regulación un poco más en base a principios ex ante en lugar de a casos detallados, lo que obliga a una mayor interpretación del sistema judicial. Y hablo absolutamente en todos los sectores, sinceramente. Y creo que es una pequeña debilidad de la economía europea, que nos pensamos en otros temas, nuestro mercado fragmentado, que también. Pero esto yo veo que se menciona poco y creo que grandes economistas han hablado de estos aspectos, a que no es un invento mío, sino que creo que hay que reflexionar. Y lo comparto, o sea, creo que necesitamos una regulación y luego la administración, la implementación de la regulación también tiene que hacerlo. No solo es la regulación, sino la aplicación de la regulación. En ese sentido,
creo que hay una noticia estupenda, que este gobierno es la primera vez que tenemos un ministerio que tiene transformación digital en el nombre del ministerio. Y la primera vez que tenemos no una, sino 2 secretarías de Estado que tienen transformación digital. Hemos tenido Secretaría de Estado, la SETSI tradicionalmente, o sea que hace tiempo que hemos tenido la Secretaría de Estado ya con Social e Información, porque esto no es solo telecomunicaciones, mucho más. Pero creo que claramente este gobierno y este ministerio está en esa línea de usar las propias tecnologías para simplificar esa administración. Pero no es cuestión de que solo lo pones en una web y ya está, ni muchísimo menos. Eso algo ayuda. Hay que ir primero a cómo se regula, segundo que también a cómo las administraciones interpretamos la regulación, y ahí sí asumo como ministerio mi cuota aparte, que quizá algunos de nuestros procedimientos se pueden agilizar, como digo, independientemente de la regulación que tenemos, y lo haremos lo máximo que podamos. Por tanto, total acuerdo en que nuestra forma de regular daña a muchos sectores. Daña a muchos sectores y nos hace ser menos competitivos y tenemos que reflexionar. Bien, ayudas, formación, totalmente de acuerdo. Tenemos un paquete de ayudas a la formación muy grande en los planes de reconstrucción, del orden de cientos de millones, no sé, incluso llega a los 1.000 millones, y estamos de acuerdo y vamos a estar ahí. Digitalización de España rural, por supuesto, nuestro componente 15 son 4.000 millones. Creo que es una ayuda importante que vamos a inyectar en la medida en que Bruselas nos permita, en base a la regulación de competencia. Pero nuestra voluntad y máximo interés en ir ahí. Humanizar la tecnología, Rosa, muy importante, importantísimo. Creo que hay muchos más mitos, muchos más que problemas reales de salud. Es decir, las pantallas son malas para los ojos y te venden ahora unos softwares y unas gafas especiales y unos colirios. Pues habría que ver cuánto de eso es fraude y cuánto es de real que el tanto ver la pantalla te daña la vista. Digo que habría que ver porque yo personalmente no conozco muchos estudios serios al respecto. ¿Que el tener mucho 5G daña las relaciones humanas? Pues ahí sí conozco un estudio. El ministro Castells, cuando estaba en su faceta de sociólogo, publicó un estudio detalladísimo sobre una muestra enorme de adolescentes y se concluyó que los adolescentes que utilizaban intensamente las tecnologías de redes sociales se relacionaban mucho más y mucho más adecuadamente con sus otros adolescentes que los que no lo usaban. Luego, en este caso, se demostró con un estudio muy profundo que las tecnologías no solo están ayudando a generar autistas, sino lo contrario. Por tanto, creo que es muy importante que desde las organizaciones médicas, por favor, nos ayudéis tanto, por supuesto, a resolver, y ahí contáis con nuestro apoyo, los poquísimos problemas médicos reales que las nuevas tecnologías generen, pero de verdad mucho más a desmontar todos los bulos, algunos generados por el desconocimiento, muchos, y otros generados por un interés económico. Sí. O sea, hay muchos blogueros que ellos tienen que atraer visitas a sus webs. Entonces, ¿qué hacen? Pues cosas que sean muy impactantes. Pero es que esas cosas muy impactantes son falsas muchas veces y generan una alarma en la asociación muy peligrosa, y desde luego hay que totalmente decir que son radicalmente falsas, como yo creo que empezar a tener medidas legales. Creo que contra todo lo que son bulos en Internet de todo tipo, bulos con intencionalidad política, bulos para desacreditar a personas, incluido mobbing de los adolescentes, bulos sobre temas de salud. Desde luego, en todos aquellos casos que haya un interés comercial o político o de estados, creo que habría que empezar a tomar medidas más contundentes, no solo la prevención, que sí, sino empezar a que tenga consecuencias. Porque creo que tiene una importancia creciente y tenemos que tomárnoslo en serio. Cuando se haga la revisión de la GDPR, que creo que fue una mejora, pero creo que es muy mejorable, habrá que empezar a mirar esto. Sinceramente, creo que el problema es mucho más de los mitos y los bulos que de los poquísimos problemas médicos en su máxima expresión que puede haber. Y por tanto, ahí lo que reclamaría es un apoyo, sobre todo en las autoridades sanitarias, en toda la cadena de valor, en que nos ayuden
a esos dos factores, insisto, los de desconocimiento, que es siempre se teme lo que se desconoce y siempre lo nuevo se desconoce. Y eso es inocente, ahí no hay mal, se puede, digamos, resolver con educación, formación e información. Lo otro requiere otras medidas, porque es intencionado e interesado. O sea, no es que la gente no sepa que lo que está diciendo es mentira, lo sabe, pero tiene un interés. Recordaréis que había una entidad en Inglaterra que te vendía la protección frente al 5G, que yo costaba creo que 500 libras. Afortunadamente las autoridades inglesas tomaron cartas en el asunto. Pero lo que hacen es fomentar el miedo por un interés económico vergonzoso. Es una estafa. O sea, yo lo que propongo es que se empiecen a tomar medidas penales en ciertos casos, porque esto yo creo que no cabe duda que, en mi opinión, ese caso concreto es una estafa y es un delito penal. Igual que en su día veo que la audiencia me gusta que se da a entender el tocomocho. Muchos me entenderéis que ahora probablemente no sepan lo que es, o la estampita. Pues es que esto es peor. Pero es ese tipo de fraude que es una estafa. Sí. Bueno, yo termino, no me detengo más, pero quería un poco no dejar de comentar los distintos aspectos que han surgido. Muchas gracias, Arturo. Nos hemos puesto deberes los unos a los otros. Y vamos a empezar ya para cerrar este acto, que me gustaría agradecer de nuevo a la Secretaría de Estado el hecho de que nos haya permitido realizar este acto en este estupendo salón, al Secretario de Estado, a la Decana del Colegio de Ingenieros, a todos mis compañeros de la mesa redonda, en la cual una de las cosas mejores que puedo decir yo de un debate como este es que me he divertido mucho. Aprendes y sobre todo que te diviertas. A los miembros del Foro Histórico aquí presentes, a todos nuestros compañeros del colegio, a nuestras amigas y amigos que estarán por internet. Y de esta manera queremos cerrar este acto, o nos gustaría cerrar este acto transmitiendo un mensaje de orgullo y de futuro sobre nuestra profesión. Porque, como dice el lema nuestro lema del centenario, los ingenieros de telecomunicación somos los que garantizamos la emoción de conectar. Muchísimas gracias y buen día a todos.